El impacto económico, social y afectivo que ha impuesto la terrible pandemia del COVID-19 ha suscitado la reflexión en prácticamente todas las disciplinas. En arquitectura y urbanismo, son muchas las incertidumbres ante una apertura inminente de la ciudad y de nuestro quehacer. ¿Cómo se reactivará la ciudad? ¿De qué manera debe responder la arquitectura y los espacios domésticos a los desafíos que nos plantea la pandemia? En este conversatorio reflexionaremos con nuestros invitados sobre estos temas a 3 escalas: el urbanismo, la arquitectura y el espacio doméstico. Mientras más inquietudes podamos anticipar, mejor preparados estaremos para afrontar la era post-pandemia. Hola, bienvenidos a todos y todas ustedes a este espacio virtual que estamos compartiendo. Ha habido una serie de situaciones para todos conocidas con una gravedad sanitaria sin igual en más de 100 años, la cual nos ha transformado la vida. Arquitecto no podía ser indiferente a estas circunstancias y dando seguimiento a nuestra última edición donde presentamos un tema central que titulamos Tiempos de COVID y donde dimos diferentes visiones y miradas a través de diferentes ámbitos de la disciplina, pues hemos organizado este conversatorio con invitados, todos colaboradores y articulistas de nuestra revista y cuyos trabajos aparecen en extenso en esta edición que ustedes después, si no lo han visto, pues pueden descargar desde nuestra página. Pero inmediatamente les voy a presentar a nuestros 3 invitados del día de hoy. Con ustedes tendremos a Eric Dorrejo, a Michelle Valdés y a Leida Brea. Voy a compartir algunas cosas de su perfil para que puedan ustedes estar al tanto de su experiencia. Eric Dorrejo es arquitecto, urbanista y planificador con estudios avanzados de doctorado por parte de la Universidad Politécnica de Madrid, España. En la actualidad se desempeña como asesor de planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Michelle Valdés es arquitecta con maestría en desarrollo urbano en la Pontificia Universidad Católica de Chile, arquitecta asociada en Cristóbal Valdés y Asociados, donde ha ejercido como líder de proyectos a diferentes escalas, destacándose desde el diseño urbano hasta edificaciones en el área de la salud, dentro y fuera del país. Actualmente es catedrática también de la Universidad Católica Madre y Maestra, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el recinto de Santo Domingo, y es miembro fundadora del colectivo Amigos de la Ciudad, impulsador de la iniciativa del Distrito de Diseño del Polígono Central de Santo Domingo, labor que agradablemente compartimos juntas. Y tenemos también a Leida Brea, nuestra querida compañera de universidad, arquitecta con un doctorado en educación de la Universidad de Murcia, es profesora e investigadora a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el campus de Santo Domingo, y de la cual, de esta escuela de arquitectura, pues fue directora durante 12 años. O sea que tenemos 3 personas con una amplia experiencia para compartir los temas que vamos a tratar hoy en cuanto ha sido la influencia, vamos a decir, del COVID, y en especial con miras hacia una inminente, vamos a decir, apertura que se está dando pues en diferentes partes del globo y que pues aquí también tiene sus presiones para la reactivación de las actividades en la ciudad y en los diferentes ámbitos profesionales y laborales. Es una ventana de oportunidades que no ha abierto esta crisis y que tontos fuéramos nosotros si no lo aprovecháramos para reflexionar. Y como hemos dicho tantas veces, mientras más reflexionemos y más podamos anticipar las situaciones que derivan de esta crisis, pues mejor preparados estaremos para enfrentarla. Como primer bloque, vamos a tener una pequeña presentación con un mensaje clave de cada uno de sus visiones y de sus miradas desde su ámbito y a 3 escalas: urbanismo, el ejercicio arquitectónico y el espacio de interiores o la domesticidad, esa nueva visibilidad
de la domesticidad que también nos ha dado y nos ha brindado esta crisis. Empezamos pues con la escala macro. Vamos a darle la oportunidad a Eric para que nos plantee cuál o en qué sentido cree que este confinamiento pues, nos ha cambiado nuestra visión de la ciudad. Bienvenidos. Muchas gracias, Carmen, por la oportunidad. Un placer compartir el panel con Michelle y Leida. Y gracias a Arquitecto por colocar estos temas en el debate, que son de alto interés para toda la ciudadanía. Yo creo que para nadie es un secreto que estamos en una de las crisis más importantes que ha vivido la generación presente. Y las crisis son espacios para cambiar. Las crisis son espacios para transformar. La crisis nos permite ver qué no estaba funcionando bien incluso y poder hacer mejoras, y las crisis nos permiten innovar. Por lo tanto, este escrito de Auscultar para Transformar lo que busca es reflexionar sobre qué está sucediendo en la ciudad, qué está pasando en donde nosotros nos desempeñamos. Hoy día vemos estas calles desiertas, vacías, hoy por una cuarentena, pero la crisis no queda aquí. La crisis avanzará y se profundizará más adelante cuando este proceso de reactivación, ya sea formal o informal, comienza a desencadenarse, principalmente en nuestro país y en muchos países. Entonces yo quisiera transmitir dos mensajes en esta mañana. A partir de dos miradas que se han realizado en el artículo, uno hacia el territorio y uno desde el territorio, plantear dos propuestas. En primer lugar, un modelo desconcentrado, que lo necesitamos, y en segundo lugar, una ciudad más cercana, una ciudad cercana. Y quisiera comenzar con este mapa de la realidad de los casos confirmados del COVID-19 en nuestro país hasta la fecha, donde se muestra claramente que si nosotros seguimos los ejes troncales, donde está concentrado el 80% de la población, es donde más casos confirmados hay. Y se pueden ver los colores más intensos, donde hay más de 600 casos o más de 200 casos, se encuentran en ese corredor que va hacia el norte por la autopista Duarte, ese corredor que va al sur hacia San Juan de la Maguana, ese corredor que va hacia el este por toda la zona turística, lo cual nos evidencia que este virus es un virus de profundo arraigo a nivel urbano, allá donde hay mayor densidad. Ahora, allá donde existe esa situación, nos da a nosotros ver que el país tenemos que verlo de manera diferenciada. Un país tan desigual no puede ser visto como un todo, tiene que ser visto por partes. Y para eso es que necesitamos un modelo desconcentrado. En el artículo hago referencia a dos niveles de gobierno que hoy existen, el gobierno nacional y los ayuntamientos. Lo que necesitamos es vincular estos dos niveles de gobierno para que a través de un nivel intermedio podamos articular lo que se diseña a nivel nacional con lo que se trabaja y se operativiza a nivel de los ayuntamientos. Este esquema nos permitirá entonces que todo el aparato gubernamental pueda perfectamente trabajar en favor de la gente en función de sus capacidades y en función también de lo que el marco legal le permite. Por lo tanto, un primer mensaje es que necesitamos este modelo desconcentrado. Hoy la crisis nos lo ha resaltado, pero no solamente la crisis se puede aprovechar de este modelo desconcentrado, sino muchos otros temas que están en la ciudad, como la reciente y reiterada contaminación que se producen por nuestros vertederos. A nivel de todo el país, un modelo de esta manera podría contribuir en que no miremos el territorio como un todo, que lo miremos en función de su potencial y de su limitación. Y en segundo lugar, hablar de lo que es
esta ciudad cercana. Y la ciudad cercana no es más que en medio de este momento en que nos encontramos, esta ciudad que yo le he denominado la ciudad COVID, porque es una ciudad que nos va a acompañar a nosotros por varios meses, por mucho tiempo, poder desglosar lo que sucede en esta ciudad para nosotros poder implementar medidas para enfrentar la crisis. Pero que esas medidas, estoy seguro, que nos van a servir, nos van a funcionar y nos van a permitir avanzar hacia tener una ciudad diferente, una ciudad más cercana, una ciudad más humana, una ciudad más verde. Y a partir de este triángulo que se explica en el artículo, esta relación entre el habitar, el trabajar y el comprar, como vinculado por el mover entre uno y otro de estas actividades claves, podemos tener una ciudad más cercana, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista tecnológico. La tecnología también nos puede acercar. La tecnología puede permitir que actividades se realicen desde otro ámbito, pero también desde el punto de vista físico. ¿Para qué? Para que nuestros movimientos sean cada vez menores o sean cada vez más cercanos hacia simplemente andar a pie. Entonces, el esquema que el propio artículo señala es que podamos contar con una ciudad donde, independientemente de que tengamos una mirada metropolitana en algunos casos, tenemos que tener una mirada de vecindario, tenemos que tener una mirada de barrio. ¿Para qué? Para que a nivel de barrio, entonces yo pueda centrar actividades que son claves, como no solo la vivienda y el habitar, sino el consumo, el ocio, los servicios, el espacio público, con porcentajes específicos mínimos, para que nosotros no tengamos que salir de nuestro vecindario para suplir necesidades que son básicas. Y que todo ese perímetro pueda estar garantizado con una correcta malla peatonal, de ciclovía, con un transporte público que te conecta con lo que es las centralidades o los otros barrios o los otros municipios, y que esto esté delimitado por un perímetro urbano, porque como vimos al principio, no es lo mismo la zona urbana que la zona rural. Por lo tanto, el artículo lo que busca es enfatizar estas dos llamados: a desconcentrar la institucionalidad pública, y en segundo lugar, a que pensemos en una nueva ciudad, una ciudad más cercana. Definitivamente, Eric, y pensar que ese crear ciudad, esa ciudad más humana, más vivible, más justa, defender ese derecho de ciudad que tenemos todos los ciudadanos, lo que nos da es otra visión, otra oportunidad de desarrollo más justa y más equitativa. Vamos a ver ahora cómo Michelle nos puede enfocar ya desde la práctica arquitectónica, desde nuestro ejercicio, cómo podemos responder a todas estas situaciones. Bueno, hola, gracias Carmen, gracias Arquitecto, como decía Eric, por esta oportunidad y por esta mirada, digamos, un poco positiva y hacia futuro de lo que nos ha traído esta situación. Yo quería comenzar por corroborar con Eric lo que él ha dicho. Me parece muy interesante esas dos propuestas que él puntualiza en cuanto a la descentralización y una ciudad más cercana. El tema de la ciudad más cercana me parece sumamente importante. Y como él menciona bien los aspectos que debe de tener, yo quiero puntualizar un poco más dos cosas. Uno, las aceras. Es muy importante dentro de ese barrio que él menciona, o sea, para podernos mover en este barrio necesitamos aceras con dimensiones correctas, con calidad y con sombra. El entorno tropical en el que nosotros nos encontramos, un sol inclemente, hace poco agradable, poco confortable el andar en las aceras si no tenemos un arbolado correcto, y esas son cosas que debemos abordar, pero ya. O sea, el tema de las aceras es un tema sumamente importante.
dentro del espacio público y en nuestras calles carecemos de esto. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la responsabilidad social, el tema de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos. No se lo podemos dejar todo al gobierno local ni al gobierno central. Quiere decir, nosotros como ciudadanos podemos tomar acción, y una acción de un tema que ha estado mucho en el tapete últimamente es el tema de los desechos sólidos. Como bien decían muchos activistas, el tema de los desechos, si bien es cierto que es un tema que no se ha manejado bien desde el punto de vista de la planificación y del ordenamiento del territorio, no menos cierto es que esos desechos los producimos nosotros. El 60% de esos desechos es desecho orgánico, que es precisamente el que se prende en fuego. Entonces, si cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, empezamos a trabajar de otra manera esos desechos, y hay varias personas que en las redes sociales tienen propuestas. Por ejemplo, está José Horacio, que dentro de su página de internet tiene una propuesta de cómo trabajar esos desechos orgánicos. Yo creo que es una gran cosa si nosotros los ciudadanos pudiéramos colaborar con ese punto. Creo que es muy importante el tema de la colaboración de nosotros los ciudadanos. O sea, no podemos seguir estando estáticos frente a estas situaciones. Yo creo que esto ha demostrado que debemos de meter mano, como dice Mario Sosa coloquialmente. En cuanto a lo que es propiamente la arquitectura, hemos venido viendo discusiones en todas partes del mundo, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, sobre cómo los edificios pudieran ayudar a limitar las futuras pandemias, que se entiende que esta no va a ser la única pandemia o epidemia, sino que van a haber más. Estas reflexiones de diseño abarcan todas las escalas, desde los espacios públicos, la arquitectura, el interiorismo, hasta los revestimientos de superficies. Y si en algo coinciden todas estas reflexiones, es que debemos aprender a concentrarnos en lo que es esencial. Quiere decir, ¿cuáles son las necesidades de los usuarios de nuestra arquitectura? Y como me decía un colega y amigo ayer, entender la arquitectura como un servicio que se hace para hacer feliz a nuestros clientes y no simplemente como una oportunidad de proyección personal. El mayor desafío que encuentra la arquitectura en estos momentos es el sector dedicado a la salud. Hemos visto en las últimas semanas cómo recintos feriales, parques se han convertido en hospitales de campaña. Los expertos nacionales e internacionales que trabajan con el diseño basado en evidencia o el evidence-based design sugieren que para esta tipología en específico hay algunos puntos fundamentales. Primero, el acceso y flujo diferenciado de pacientes contaminados y pacientes no contaminados. Esto es sumamente importante. El tema de la ventilación mecánica, que permita generar espacios con presión negativa, de manera que no se expanda el o los virus. La flexibilidad. La flexibilidad es un concepto muy tratado en todas las áreas del diseño y yo creo que es una de las grandes lecciones que estamos aprendiendo también, cómo nuestros productos, en cualquiera de las escalas que sea, debe ser flexible. Y específicamente en las áreas de tratamiento de los pacientes. Es muy importante que los espacios sean flexibles, y esto quiere decir que estos espacios estén preparados para poder escalar el nivel de atención sin tener que mover a los pacientes de los espacios. Además de esto, se está tratando de privilegiar la telemedicina. Quiere decir, como decía Eric, la tecnología es un gran aliado para nosotros, y en términos de la arquitectura de salud también se está tratando que a través de la telemedicina pues se puedan atender a los pacientes. Aquí estoy de nuevo.
Pues que vemos cómo ha salido la tecnología ya a las dos escalas que hemos tratado, tanto del urbanismo y la arquitectura, y eso me acuerda lo que escuché decir a Javier Arizmendi, al arquitecto líder de Skidmore, Owens and Merrill, que precisamente la tecnología ha sido un mecanismo de resiliencia ante la crisis en diferentes ámbitos, desde la profesión, desde la comunicación, desde la academia. Realmente ha sido muy interesante y cómo nos ha demostrado que estábamos más preparados de lo que nosotros mismos pensábamos para enfrentar esto. Hay que seguir orientando hacia ese sentido. Y como decía al principio, el espacio urbano es un complemento del espacio privado. O sea, lo que estamos hablando de calidad, es un complemento para lo que ahora mismo hemos visto que ha sido el área más segura que hemos encontrado, que es precisamente nuestro hogar, nuestra casa. Quédate en casa. Y desde ese punto de vista también las reflexiones son muchas. Vamos a tener a nosotros, vamos a compartir la visión de Leida al respecto. Leida, por demás, en sus investigaciones, pues ha trabajado mucho el tema de pertenencia, no solamente al espacio urbano, sino también a los espacios interiores. Entonces, nos gustaría pues tener esta visión de esa nueva, valga la redundancia, visibilidad del espacio doméstico que nos ha ofrecido la pandemia. Hola, hola, hola a todos, Carmen, Michelle, Eric. Qué bueno que esta invitación la agradezco mucho y qué bueno que también que hay espacio, ¿no? para conversar de temas como estos y sobre todo el ámbito de la casa, qué ocurre con la casa, lo que pasa a veces con los temas más obvios, más recurrentes, que se nos dificulta ver lo que está al frente de la cara. Entonces, por eso que todo este lema que se ha construido de quédate en casa, nos ha puesto de cara, enrostrado, o sea, de tal manera a los espacios donde habitamos cotidianamente, donde siempre lo hemos hecho, pero de repente con una nueva intención, una nueva intencionalidad, una nueva necesidad, que es la necesidad de no solamente de enfatizar y reforzar los aspectos de seguridad personal, sino también productivos. Entonces, en todos los estudios, muchos estudios, numerosos estudios que he revisado y algunos que he tenido la oportunidad, de algún acercamiento he tenido la oportunidad de hacer, pues siempre sale el tema del apego al lugar. El apego al lugar, pero ¿a qué lugar? A los lugares donde nos desenvolvemos cotidianamente, los lugares que envuelven todo nuestro habitar. Y ahí cobra la casa, los espacios domésticos, una preponderancia, muy destacada. Y esa preponderancia destacada superlativamente se ha magnificado en esta situación, porque es que todo que hemos tenido que hacer allí. Entonces, el apego, para definirlo así muy brevemente, en el artículo hicimos también un acercamiento, es esa vinculación afectiva, pero también comprometida, que las personas hacemos con los lugares donde nos desenvolvemos, también con los grupos y con las personas. Entonces, de ahí surge, del apego, pues se detonan varios sentimientos, como el bienestar psicológico y físico, el sentido de pertenencia, que es un sentimiento de afiliación, que nos hace sentirnos parte de algo más grande que nosotros, que nos envuelve y que nos acoge. Y todo eso ese bienestar lleva consecuentemente a un mejor desempeño de cualquier actividad que estemos realizando. Si es desde dormir hasta almorzar, hasta compartir en nuestra pequeña sociedad que ahora se ha nucleado,
y también trabajar. Es por esto que reforzar todo lo que concierne al apego, siempre desde, bueno, cantidades de disciplinas, la ergonomía, todo el tema de la funcionalidad, accesibilidad, se concentra en eso, de que la cosa que realmente nos podamos desenvolver, desempeñar las actividades que tenemos que hacer en esos ambientes, en esos espacios. Y eso va desde esa escala macro que muy bien ha descrito Eric, y la escala arquitectónica del espacio, del edificio, o sea, de toda la edificatoria. Entonces, en la casa se convierte como ese mundillo, como ese mundito como más pequeño, pero magnificado porque lo tenemos cerca. Entonces, me he puesto, con esta situación, pues me provocó indagar y ver cómo podíamos lograr que ese apego se potenciara en los espacios domésticos que siempre hemos tenido presente y tan a la mano, pero de repente en estas condiciones. Y pues saltaron muchos de los aspectos que intervienen en ese apego en cualquier ámbito. Empezamos a mirar cómo se empezaron a transformar estos espacios domésticos. Yo recogí algunas vistas. Vamos a ver, aquí vamos a ver si le puedo compartir esta presentación. Ya la tenía, a ver. Ahora aquí está. De cosas que han estado pasando, que están pasando en nuestras casas. Vemos cómo, vamos a comenzar por aquí, ya los espacios se han transformado. Nuestros lugares de trabajo ya es el comedor, la cocina, y por aquí tenemos pues la mesa del comedor, y empiezan a aparecer elementos que ya forman parte de nuestra cotidianidad. La manita limpia, por ahí anda alguna mascarilla doblada. Entonces, que espacios de nuestra cotidianidad que ahora son necesariamente espacios de trabajo y se comparten, sean de alguna manera, el trabajo ya forma parte de lo que es el mobiliario que ya estaba destinado para otras cosas, espacios que estaba destinado para otras actividades, pues ahora son también de trabajo. Miren cómo esto, con permiso de la autora, pues comparto hasta su mensaje. Me dice, aquí se desarmó el juego de habitación, moví la mesita de noche, coloqué una mesa y una silla plástica para usar un solo aire o abanico. O sea, fíjense cómo realmente, y casi no podemos hablar aquí como de apego y cómo nos vamos a desempeñar, pero es nuestro espacio doméstico que ahora de repente es multifacético. Aquí está la sala, la silla, la mesita, que en otro momento fue para el traguito en la terraza, ahora es para poner todos los cuadernos, los apuntes en la computadora. Entonces ocurren cosas como esta. Dice, para subir la escalera terminamos de dejar toda la ropa en esta bolsa, la cual se lava aparte, por si acaso. Entonces, eso nos hace que esta situación de la pandemia nos pone a repensar hasta cada pequeño espacio, como la misma actividad, una actividad tan básica como subir la escalera, ¿qué debes hacer antes? Y que debes tener como una intromisión en el espacio de un nuevo elemento porque se ha hecho necesario. Entonces ya, de repente, algunos se convierten en los espacios que fueron de ocio o para disfrutar del hobby, del pasatiempo, pues se convierten, ya irrumpió todo lo que se refiere al trabajo. Entonces ya aquí se empiezan, como decíamos en el artículo, a contar historias personales, a compartir. Con el trabajo, no dejar de compartir esos elementos que nos vincula con nuestra propia historia, con nuestra propia vida, no hacerlo separado.
sino integrarlo. Entonces, cuando escuchaba a Eric, me pensé en estas imágenes, que es integrar nuestra vida, que como realmente se da, y ya todo no es que nos vamos a separar, que va a convertir, como así nos hacíamos normalmente, de irnos a la oficina, de irnos al taller, de irnos a la ciudad, sino que ya está aquí en todo junto, y ese todo junto, según los estudios y según las entrevistas que hemos podido realizar, funciona. Pero siempre las cosas de esa misma funcionalidad hay que tenerla presente. El tener todo a mano, cierta evocación, si no a la naturaleza, como ocurre aquí, pues sí, a algo que nos cuente una historia, que nos mantenga dentro, parte del espacio. Por ejemplo, en este caso aquí está la ventana, está la cuna de la bebé, y está la computadora y el sillón se giró. El sillón de la sala, pues se giró para esto. Y aquí ya tenemos algo que era el cuarto de huésped, o el cuarto de desahogo, o el cuarto también de un poco de todo, pues se convierte entonces en el espacio de trabajo de la familia, de la pareja, de la casa. En fin, que lo que queremos enfatizar es, con esto del apego, como bien decíamos en el artículo, esa conexión con, mejor dicho, evitar la desconexión. Estamos en la casa, estamos trabajando, hay rompido una nueva actividad, sin embargo, unas nuevas necesidades, pero que no tienen que ser separadas, porque en la medida que procuramos que se fortalece ese apego, se consigue ese bienestar psicológico y físico, entonces el desempeño de esas nuevas actividades, esas nuevas necesidades que tenemos que suplir, pues se va a dar. Y luego ya los aditamentos, la zapatera en la puerta, el canasto para la ropa usada, pues son cosas que nos van a hacer repensar algunas áreas de la casa, la desinfección cuando se llega al supermercado, de las cosas que se traen. Ya eso definitivamente que son cosas a pensarse. Y bueno, nada, está en el artículo, ya hay otros tips, por decirlo así. Y siempre tener presente eso, que en la medida que nos sentimos parte, pues nuestro desempeño, cualquiera que fuere la actividad, pues se va a fortalecer, se va a favorecer, ya sea en la casa, como lo que estamos conversando, asimismo como en la ciudad o en cualquier otro espacio, equipamiento de servicios públicos, urbanos, colectivos. Es una valoración, podemos llamarlo así, del espacio privado, y al mismo tiempo, a través de de la tecnología, pues se hace público, porque fíjate que nosotros cada uno desde su casa, pues estamos compartiendo el espacio con personas de nuestro país o fuera, ¿no? Es otra dimensión. Tratamos de recoger un poco las preguntas que surgieron en las redes sociales, y yo abrevié en algunos tópicos. Vamos a ir como dirigiéndosela de acuerdo al tema. Por ejemplo, lo primero es, hay una gran inquietud ante la realidad actual, con las presiones que hablábamos desde los diferentes sectores y actores para la reapertura de las actividades. A ver, Eric, ¿cómo entiendes tú que debería darse esta apertura? Bueno, bajo la premisa de que este virus es un virus urbano, como hemos visto los datos, y siguiendo las medidas establecidas de higiene y distanciamiento físico, en lo inmediato lo que se necesita es una reapertura diferenciada en dos ámbitos. Primero, no es lo mismo la zona rural que la urbana. Yo entiendo que la zona rural y las actividades que allí se desarrollan, que son múltiples, no solamente el agro, deben ser financiadas con el espíritu de que pueda desarrollarse y potencializarse
lo que allí se está produciendo. De manera que las zonas rurales tienen que ser inyectadas con recursos económicos para que desde acá, ya sea a nivel del agro, ganadería, zonas francas, energía y un sinnúmero de actividades, el país pueda tener un camino a seguir. Y esto ante la ausencia que vamos a tener en muchas de nuestras zonas rurales de lo que es el turismo como tal, tiene que existir una diversificación. Entonces hay sectores que deben reactivarse y deben ser inyectados de facilidades blandas para poder desarrollarse. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista urbano, aquí la apertura podríamos tomar en consideración las actividades que desglosamos en el artículo. Cuando hablamos de el trabajo y del ocio, yo entiendo que debe haber un cambio en los patrones de relación. Más tecnología, más espacios abiertos en función de estas dos actividades. Ya quizás el 100% de quienes asistían a un trabajo puede ser perfectamente reducido, pero no para que se queden sin trabajo, sino para que una parte utilice el teletrabajo. Y ahí mismo, actividades que antes se hacían indoor, que ahora utilicemos los espacios abiertos. Yo creo que este es el momento del rescate de los espacios abiertos. Y que allá donde había un espacio abierto que se podía utilizar, podamos, utilizando la calle, la acera o un espacio continuo, duplicar o triplicar este espacio. Porque el ocio se va a necesitar, pero se va a necesitar siguiendo las medidas de distanciamiento. Cuando vemos el tema de las compras tienen que abrirse, pero abrirse cambiando el modo, que estén a un clic de distancia o a un paso de distancia, de que podamos o hacerlo vía digital o que estas se puedan hacer caminando o yendo de una forma más cercana, que es lo que plantea el propio artículo. Cuando vemos una ciudad como la que tenemos en el fondo, que es una ciudad muy impresionante, de grandes avenidas, pero es una ciudad que es poco humana, es poco, hay poca empatía del ciudadano con la ciudad. Y si es poco humano y hay poca empatía, la gente entonces no le preocupa lo que suceda y simplemente se siente al margen de lo que sucede en esa ciudad. Si transformamos la ciudad a una ciudad más cercana, a una ciudad donde todos en el barrio podamos conocer dónde está el espacio público, dónde está la tienda, dónde está la unidad de atención primaria, y que estos servicios puedan ser velados, cubiertos, fiscalizados, protegidos por la comunidad, estoy seguro que vamos a tener una ciudad diferente. Y evidentemente va a tener que reducirse los desplazamientos de ahora en adelante. El transporte público se verá altamente afectado. Por lo tanto, unidades que son de baja capacidad, poco a poco tendrán que quedar fuera de uso, porque no van a ser sostenibles para poder manejar los costos de desplazamiento. Necesitamos unidades de mayor capacidad, pero utilizadas a un 50%, a un 40%. Esas son de las medidas también que deben de tomarse en términos de movilidad. Y todo esto que hemos planteado, lo estamos planteando para esta ciudad COVID, para este espacio que estamos atrapados durante un tiempo, donde el virus estará en contacto con cada uno de nosotros. Sin embargo, estos elementos pueden definir las bases para verdaderamente construir una ciudad cercana. Una ciudad que sitúe al individuo en un hábitat, trabajo, compra, movimientos que sean asequibles a cada uno de ellos. Y ahí no podemos dejar a un lado lo que es el tema de la vivienda. Y por eso, dentro de esta reactivación, las prioridades cambiaron. Y ahora la prioridad debe ser servicios públicos, mejoramiento de barrios, para que los que no tienen esa posibilidad de tener un hábitat digno puedan tenerlo. Como muy bien decía Michelle, de que
nosotros como arquitectos debemos pensar en lo que es esencial. Actualmente, lo que es esencial es que podamos recuperar esos espacios, esas barriadas que hoy necesitan fortalecer no solamente lo que son sus servicios, sino también las unidades de vivienda que se encuentran allí. Definitivamente. Estamos hablando de una ciudad resiliente o una ciudad que responda hoy a la pandemia, pero a cualquier otra catástrofe. Alguien preguntaba también, bueno, o salvamos la salud o salvamos la economía, hablando de nuevo de la apertura y de la reactivación. Y decía alguien, bueno, pero se pueden separar las dos cosas. O sea, una cosa va ligada como exactamente a la otra. En ese sentido, Michelle, en cuanto al rol y a lo que puede aportar la arquitectura, o sea, muchas veces hablamos de que nosotros los arquitectos pues nos hemos alejado del contexto socioeconómico, del contexto social. ¿Cuál es ese rol que debemos rescatar? Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Eric y me gusta mucho esa frase que él dijo del distanciamiento físico. Yo creo que debemos cambiar la frase de distanciamiento social por distanciamiento físico. Necesitamos una ciudad más cercana, como él dice, eso me parece súper interesante. Mira, en cuanto a lo que debería de atender, yo estoy también muy de acuerdo con Eric. O sea, definitivamente el tema de la vivienda social es una prioridad. No solamente en términos de cantidad, que se habla mucho del déficit al que debemos de cumplir, pero también el tema de la calidad. O sea, yo creo que debemos apostar por un diseño, como decía Eric, de una vivienda digna, pero una vivienda también flexible. O sea, así mismo como decía Leida, que hay muchas funciones, que hay muchas cosas que se van a desarrollar dentro de la vivienda social también es muy diferente una de otra y generalmente se hacen todas iguales. Entonces, el desafío es ver cómo desde la creatividad de nosotros los arquitectos podemos generar vivienda social que sea digna y flexible a la vez. Yo creo que otro aspecto importante que venimos hablando, que tú también mencionaste, Carmen, como recogiendo, el tema de las tecnologías. O sea, el tema de las tecnologías pasivas, muy importante, que implican menos costo que las tecnologías activas y pueden aportar muchísimo a nuestras edificaciones. Estamos hablando de temas como ventilación natural, iluminación natural, inclusión de material verde, de plantas, el uso de materiales autóctonos, entendiendo todo esto como parte de una respuesta al entorno físico del lugar, es decir, a las particularidades de cada uno de los lugares. Después también están las tecnologías activas, aquellas que contribuyan al medio ambiente y que sean eficientes, van a ser las que tomen más preponderancia ahora. Estamos hablando de la producción de energía en sitio, el tema de los controles de climatización, que cosas que ya se usaban, pero que yo creo que en estos tiempos van a cobrar mucha más importancia. Los proyectos que tengan más presupuesto, se está hablando de puertas que se abren con reconocimiento facial, ascensores que se llaman desde teléfonos inteligentes. O sea, hay gente que está pensando en que la tecnología va a ayudar a que tú desde la acera hasta tu puesto de trabajo puedas hacer un recorrido sin tener que ponerle la mano a ninguna superficie. Vuelvo y digo, estos son, claro, proyectos que tengan un presupuesto que lo puedan manejar. También se están explorando estructuras modulares que puedan dar respuesta rápidamente y con flexibilidad a otros fenómenos, como tú muy bien decías, no solamente en términos de pandemia, pero también cualquier otra situación de emergencia, digamos, que se pueda presentar. Hemos visto cómo a nivel local se ha trabajado como contenedores, pero también se está explorando mucho toda aquella estructura modular y ligera que permita que sea fácil su instalación y que pueda producir flexibilidad. También una cuestión que se ha hablado mucho
que ya mencioné anteriormente, el tema de la flexibilidad en el uso de los espacios. O sea, como hemos visto que un espacio que se ha generado para un uso se puede usar para muchas más actividades. Sin duda, este tiempo será muy interesante y yo creo que pondrá a prueba la creatividad de nosotros como arquitectos. Y entender que la arquitectura no está alejada del fenómeno social y económico, y que como profesión tenemos nuestras altas y nuestras bajas. ¿Se escucha? Perdón. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Perdón. Me decía que la conexión a internet estaba un poco inestable. Pues decía eso, que nuestra profesión no se aleja de las circunstancias socioeconómicas y que tenemos altas y bajas, pero que en este tiempo nosotros podemos aprovechar en la formación, en la búsqueda de soluciones creativas para poder dar respuesta a todos estos fenómenos. Que no sea una parálisis de porque la situación está mal para los arquitectos o constructores, nos vamos a quedar, tenemos que irnos delante de toda esta situación. En ese ámbito de la vivienda, pues toca mucho lo que hablaba Leira. Definitivamente, los que hemos recurrido o lo que hemos contado con la tecnología para mantenernos conectados y para mantener nuestro ritmo de trabajo y hasta de productividad, podemos considerarnos privilegiados. A mí me llamaba mucho la atención en la elaboración del artículo la data que obtuve de estudios sobre el uso del Internet a nivel global y de América Latina. Encontré algunos indicadores de nuestro país, donde nos dice que estamos en un 90% del uso de Internet en el país, un poco sobre la media de América Latina. Sin embargo, el uso del Internet va hacia redes sociales o hacia comunicación. Entonces, en cuanto a lo que hablaban de aplicaciones educativas y financieras, nos manteníamos muy por debajo. Igualmente, ese índice de resiliencia del gobierno de responder, pues también estaba por debajo de la media de América Latina. Entonces, es una oportunidad que tenemos de reforzar estos aspectos. Porque, como decimos otra vez, la tecnología es un medio que puede facilitarnos en este tipo de situaciones. Incluso puede llevarnos a donde realmente más se esté necesitando la ayuda o el servicio. Pero viendo esa gran diferencia, Leira, entre lo que es la vivienda, vamos a decir, de una clase media alta que han podido sacar ese espacio para el teletrabajo, para el telestudio, ya hablando no solamente de cantidad de vivienda o vamos a decir, de rendirle la solución a ese déficit habitacional que arrastramos durante tanto tiempo, en sí la calidad de esa vivienda, porque muchas veces yo me pregunto por qué estamos haciendo los mismos apartamentos y multifamiliares que hace 60 años, por qué esa respuesta, vamos a decir, gubernamental, o incluso privada, vuelve a las mismas soluciones. ¿Qué aspectos de la vida actual no está siendo considerada en esas soluciones de vivienda? Y ahora con normas, hábitos y necesidades que han surgido con la pandemia. O sea, ¿cómo debe cambiar esa configuración del hogar? O sea, ¿qué aspectos tú destacarías? Bien, fíjate, se ha mencionado una palabra, tanto Eric como Michelle, que clave en lo que pudiese yo responder, que es la flexibilidad. El tema es que cada vez que se habla de flexibilidad, se le pone un signo de peso al lado. Ah, espacio flexible, no, eso cuesta. Eso es adicional, eso es un extra, eso es un plus. Y cuando estamos trabajando o pensando en soluciones habitacionales para una colectividad, vivienda social y demás, pues se persigue que sea lo mínimo, que lo mínimo es todavía más reducido que lo básico. O sea, es lo mínimo para que se pueda llamar vivienda. Entonces, sin embargo,
hay muchos ejemplos donde se ha demostrado que cuando se tiene como protagonista, cuando se prioriza a la persona, y volvemos allí a lo que mencionaba Michelle, cuando se prioriza a la persona, su necesidad, su quehacer, la suma da distinta, el resultado da diferente. Porque mientras se priorice la rentabilidad, lo más que se pueda sacar al metro cuadrado, es similar a lo que pasa con las aceras, que también hablamos de eso hace un ratito. Se habla de las aceras y que fabuloso, una acera con su jardinera a ambos lados, una para separar del espacio privado, otra para separar de la calle. Entonces, para sembrar y conseguir esa sombra tan anhelada. Y un ancho que por lo menos no haya que ir en filita india, sino por lo pronto menos 2 personas caminando al mismo tiempo. Entonces, todo eso es área, todo es metro cuadrado, todo es dinero, entonces se va a reducir el área vendible, o sea, va a reducir el área de rodamiento. Entonces ahí se prioriza una cosa por un lado, que es lo vendible del lote, se prioriza el lote o se prioriza la calle para el automóvil. Entonces, es algo muy similar. En tanto se prioriza a la persona, sin dejar de lado todo lo demás, porque no vamos ahora que no va a dar resultado Villas y Castillas, pero sin dejar de lado lo demás, pero priorizar a la persona, su bienestar y su poder hacer cosas en los espacios para los que está destinado. Y ya hemos visto en esas imágenes que vimos hace un ratito, que presenté hace un ratito, vimos como en espacios, algunos bastante amplios, qué maravilla, se cuenta con una habitación extra, eso no todos contamos con eso, pero en un pequeño espacio se puede gestionar para realizar una actividad que se quiera, para suplir una necesidad. Y hay muchos ejemplos de viviendas mínimas que cuentan con esos espacios, con esa flexibilidad de adaptación a diferentes circunstancias. No necesariamente pandemias o algo así tan catastrófico, pero sí circunstancias de la familia. Familias que de repente son grandes, luego se ponen pequeñas, después vuelven y crecen, o vienen algunas otras necesidades. O sea que esa flexibilidad es algo muy importante a tener en cuenta. Y sobre todo, saber que el apego, y recordamos al gurú Maslow, que nos hablaba de esa pirámide de las necesidades básicas. Primero está la necesidad de supervivencia, esa hay que suplirla. En el segundo eslabón está la seguridad. Y luego está todo lo que se refiere a la afiliación, a los apegos, a la pertenencia, a ese sentirnos, a ese bienestar psicológico y físico. Pero primero hay que tener suplidas las dos primeras, las anteriores, la seguridad y las necesidades básicas. Entonces, es un juego, una tríada muy interesante que hoy más que nunca se configura como un reto. Y sobre todo, mientras más cantidad de personas, mientras más socialmente hablando, se plantea, pues el reto se hace más interesante. Incluso la misma zonificación de la vivienda, pienso yo, Leida, o sea, los áreas de servicio que muchas veces en las clases, ¿verdad?, privilegiadas, pues lo destinan a espacios mínimos, y ahora se ha dado cuenta la necesidad o la importancia de tener más comodidad y quizá un poco menos de áreas sociales para tener eso. Exactamente. Y esas también salas que no se usan. Muchas veces también, como condenamos, volviendo a ese contexto socioeconómico de la vivienda social, a que esa familia no va a poder escalar de nivel. Yeah. Posiblemente a las personas que habitan hoy una vivienda social, sus hijos sí vayan a tener oportunidad de educación, porque hay mayores oportunidades, y entonces van a heredar esa vivienda y van a tener otro tipo de necesidades. Y yo creo que ha sido gran parte del éxito de la vivienda incremental
que surge en, progresiva. que surge en Chile con Aravena, ¿no? Que se le supla el núcleo básico de servicios y después la familia va haciendo el resto. Y son viviendas que al cabo de años pues tienen una plusvalía y se convierten en un bien para la familia. Entiendo que hay muchas... Y que en esas viviendas, pues como se va adaptando y va acogiendo diferentes necesidades, pues él tiene un apego fortalecido porque se ha hecho atendiendo a una necesidad personal y muy particular. Correcto. Ya para ir recogiendo, vamos a ver, no sé si algunos tienen algún punto, alguna idea que agregar, Michelle, Eric. Sí, yo quería agregar. Final. Yo quería agregar, con todo lo que hablaba Leira también, que es bueno entender que la calidad tiene un retorno económico. Eso hay que entenderlo, tanto en la ciudad como en la arquitectura. O sea, muchas veces los promotores quieren, como decía Leira, ganarse el metro cuadrado. O sea, no estoy dejando el lindero que debo de dejar porque lo voy a aprovechar para generar más área y más área vendible. Pero al final del día, se te vende igual. O sea, ¿te vende igual un edificio con calidad que un edificio sin calidad? No. Entonces, duras más tiempo en recuperar la inversión y al final del día no es rentable. Si, por ejemplo, en la actividad que hicimos con el diseño, en el lanzamiento, vimos ese día claramente cómo los negocios que estaban ahí hicieron el triple de lo que hacen cualquier día. Es decir, que realmente la calidad y esa ciudad cercana que mencionaba Eric, no es una ciudad romántica, ni una ciudad que queremos para disfrutarla más, sí, pero también tiene un retorno económico. Eso es una cosa importante. Y la otra cosa que quería afianzar un poco, aunque lo dije al principio, pero quiero acentuarlo un poquito más, es el tema de la responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena en esta situación. Un tema de colaboración entre colegas, entre ciudadanos, entre personas empoderadas. Tenemos que tomar acción desde cada una de nuestras posiciones, con el tema de los desechos sólidos, con el tema de pedir, de exigir unos espacios de más de calidad, con el tema que mencionaba Eric también de la descentralización. O sea, cada quien desde donde pueda y como pueda, pero todos podemos. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Yo creo que debe haber un empoderamiento y con el tema de la reactivación, al volver a la calle, mucho va a depender de nosotros que esta pandemia en particular la podamos superar más rápido. Hay un tema de responsabilidad que debemos todos de asumir. Sí, me gustaría agregar, además de lo que Michelle señala, que esta situación de crisis nos ha dado una gran lección a los que planificamos. Porque esa mirada que únicamente se quedaba en lo nacional o en lo metropolitano, en esta ciudad grande, nos ha quitado la mirada y la atención de la vecindad, del barrio y de lo local. Y al concentrarnos únicamente en estas estructuras macro que tienen que funcionar bien, hemos descuidado lo que de verdad es importante. Y lo vemos porque esa es la verdadera necesidad inmediata de cada ciudadano. El poder contar no solo con servicios básicos eficientes, no solo con una vivienda digna, sino también con unidades de atención primaria cercanas, con comercios próximos, con espacio público que no tenga que congregar cientos de personas, sino que sean pocas personas. Entonces, creo que hay un llamado aquí a retomar lo que es la planificación de lo local. Y en la ciudad lo podemos ver a nivel de barrio, pero cuando lo vemos en la escala nacional, nos reitera la necesidad de que nuestro país
sea planificado en función del potencial y la limitación de cada territorio, y no solamente en términos macro, no solamente en términos de que el país debe acumular unos registros o unos indicadores X, sino que debe ir apuntando hacia cuál es mi necesidad o cuál es mi potencial, en qué lugar, para a partir de ahí poderlo desarrollar. Uy, veo todos paralizados. A mí me escuchan. Ah, ya volvió. Ah, Carmen, no se te escucha. Sí, está bien, Okay. habla. Ya. Bueno, un puntico solamente con respecto a esto de la ciudad cercana, que también me fascina esa denominación y me conecta con este principio de proximidad, que es uno de los principios del ya denominado y muy estudiado y descrito urbanismo de género, que caracteriza las ciudades inclusivas, todas esas ciudades sostenibles, ciudades para todos. O sea, que la proximidad, eso mismo que equipamientos de primera línea que estén cerca, que de reducir los desplazamientos largos y que eso beneficia a todas las personas, de cualquier hombres, mujeres, niños, adultos mayores. La proximidad realmente es algo que y beneficia no solamente a las personas, sino a la ciudad misma, y es un círculo virtuoso que se produce con esa cercanía. Eso Muy bien. hay Bueno, que acogerlo. Lecciones que nos deja esta cuarentena son muchos. Creo que debemos ser conscientes que la arquitectura, ¿verdad? Como profesión, y hacer estas reflexiones desde este ejercicio, pues fortalece nuestra conciencia y nos permite alcanzar herramientas para crear modelos y medidas de actuación que realmente sean eficaces. Estamos en un momento donde las medidas extraordinarias gubernamentales, desde la empresa privada, desde la sociedad civil, que se están tomando para aliviar la situación general, ¿verdad? Pues nos da oportunidades y creo que debemos aprovecharlas. Creo que con esto vamos a cerrar, seguir creando esa ciudad que dé respuesta a estas a esta catástrofe y a otras que puedan presentarse con protocolos de seguridad adecuados, pero también fortaleciendo los aspectos económicos para tener una población que pueda también hacerle frente a estas circunstancias, y no lo que estamos viendo ahora, que la presión económica pues también está haciendo su efecto en esa masa de la población y llevándola a actitudes y a comportamientos que no precisamente le traen esa seguridad. Digamos que mantengamos esta actitud de reflexión y de aportar, que es lo que se está manifestando desde todos los sectores. Por último, agradecerles infinitamente nuevamente a Eric, Michelle y Leida. Para nosotros desde el Comité Editorial de Arquitecto es un honor tenerlos a ustedes como articulistas y colaboradores siempre con nosotros ya desde hace varios años, y invitar a todo el público en general pues que nos sigan. Si les gustó esta conferencia, por favor darle like y compártanla. Va a estar colgada aquí en nuestra plataforma de YouTube, y aprovechemos todos estos espacios para seguir aprendiendo, para nuestros estudiantes de manera muy especial, que no descuiden este tiempo para seguir perfeccionando sus destrezas y adquiriendo conocimientos que le van a servir, seguro que sí, en un futuro. Vamos a agradecer a todo el equipo que ha hecho posible esto, nuestro equipo técnico, y pues invitarles también a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde vamos a tener un resumen de las principales ideas. En la próxima semana pues anunciaremos otro próximo webinar. Ya será donde tendremos una intervención
y una mirada desde la diáspora. Así que los invitamos a seguir con nosotros y que manténganse en casa. Un abrazo a todos.